¿Qué tal? Un poquito más para acá. Bueno, aquí estamos una vez más. Perdonad que ayer no estuvimos porque, no sé, como muchos sabéis, nosotros hemos estado un poco esperando que pasara un poco todo esto para poder alquilar un piso y mudarnos. Y justamente ayer fuimos a firmar el contrato. Así que estamos muy agradecidos porque ya tenemos una casa alquilada para si todo va bien, este lunes nos mudamos, así que tenemos mucho que estar agradecidos. Hoy continuamos como lo que hemos estado viendo hasta ahora. Os voy a dejar con Duay porque va a hablar con nosotros sobre características de la iglesia primitiva. Y cuando decimos iglesia primitiva es los comienzos de lo que Jesús dejó un poco con pautas marcadas para que se reunieron sus discípulos, cómo deberían ser unos con los otros y nos dio muchas pautas durante su vida y ya cuando se marchó su espíritu vino sobre los discípulos y todo eso empezó. Entonces ahora continuamos con más características de la iglesia de este primer siglo. Bueno, buenas tardes. ¿Os acordáis que en la última sesión hablamos acerca de, pues habíamos visto pues la curación del mendigo cojo, luego Pedro y Juan pues fueron llevados delante de los líderes del concilio y pues para contestar y pues les dijeron que no hablasen más y luego pues Pedro dijo pues juzguen entre vosotros pero nosotros, o sea, nosotros tenemos que obedecer a Dios ante que los hombres y dice que luego ellos pues claro se enfadaron pero debido a la gente porque la multitud miles de personas eran testigos de este milagro de este hombre y pues entonces se quedaron, pues realmente no podían hacer nada por causa del pueblo, porque pues todo el mundo conocía a este hombre de 40 años que había sido sanado. Y ahora vemos una escena muy interesante y muy vital para la iglesia de aquel entonces y para nosotros también. Una de las funciones de una iglesia es sabemos que en Hebreos nos dice, y no dejad de congregaros como es costumbre de algunos, es necesario estimularnos los unos a los otros a las buenas obras. Una iglesia debe de ser una familia espiritual en la que se celebran las victorias. Y eso vamos a ver aquí en esta historia aquí. Es uno de los ejemplos para imitar de la iglesia que estaba celebrando esa gran cosa de que Pedro y Juan pues acaban de volver, nos lo podemos imaginar, han vuelto pues no sé delante de cuánta gente y ellos todos claro sabían que habían estado llevados y de mira nos reprendieron pero dijimos que íbamos a seguir predicando el Evangelio y no fueron castigados. Y pues fue un día de gran victoria. Si vamos al texto, estamos en Hechos capítulo 4 y así empezamos pues con versículos 23 y 24, ¿no? Aquí vemos la iglesia primitiva orando por denuedo, osadía y denuedo. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les había dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes a la voz y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y dice a continuación, y por la boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra Cristo. Porque verdaderamente, versículo 27, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien urgiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira tus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano
para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y versículo 31 es muy clave, fantástico. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fantástico, ¿no? Vemos este escenario de los obreros Pedro y Juan volvieron, contaron a los demás lo que había sucedido, la iglesia se quedó animada y claro, inmediatamente para celebrar esta gran victoria, pues alzaron, estaban en unidad, orando juntos, orando. A lo mejor había una sola persona que estaba orando, pero todos unánimes, pues orando, pues al Señor. Y luego vemos luego el resultado. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, como, pues igual fue una mini terremoto, no sabemos, pero hubo realmente pues algo que sintieron, tembló, ¿no? Del Espíritu vino sobre ellos. Ya sabemos que se habían sido bautizados del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habitaba en ellos ya bajo el nuevo pacto de que el Espíritu Santo viene para morar dentro del creyente, no que viene y va, que aparece como fue en el Antiguo Testamento, sino que viene para... Pero vemos aquí de que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? ¿No, no habían perdido el Espíritu Santo? No. Eso no es posible para el creyente verdadero. Una vez que tiene el Espíritu Santo, está sellado por el Espíritu Santo, que sellado como somos de Dios. Pero aquí es una realidad que Pablo dijo en otra ocasión, sed llenos del Espíritu Santo en Efesios. Lo que eso quiere decir, seguid siendo llenos del Espíritu Santo. Y una vez un hombre estaba predicando sobre este versículo y dice, ¿por qué sigo predicando yo? ¿Por qué digo que tengo que seguir? Porque hoy y mañana y todos los días de mi vida tengo que pedir que sea lleno del Espíritu Santo. Luego, porque tengo grietas. O sea, se me va, ¿no? Mi carnalidad lo hago el espíritu, porque goteo, tengo salidas, ¿no? Y entonces un mandato de la Biblia es, sí, seguir siendo llenos del Espíritu Santo, día tras día tras día. Y vemos aquí que la iglesia fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Uno de las señales, y hay varios, pero uno de los señales vemos aquí, una de las señales de estar lleno del Espíritu Santo, es hablar con denuedo la palabra de Dios. En vista de miedo, en vista pues posiblemente persecución, de ser encarcelado hasta sido asesinado, ellos con denuedo estaban predicando la palabra de Dios. Nos podemos imitar y nos podemos imitar su ejemplo. Más tarde en una ocasión, pues Pablo y Silas volvieron de uno de sus viajes de misioneros, eso luego vamos a ver más tarde en el libro de Hechos, pero fueron a la iglesia de Antioquía, y bueno, y no solamente Antioquía, pero la iglesia de Antioquía había sido la iglesia que les había enviado, y volvieron, ¿qué es lo que hicieron? Pues dieron informes de los grandes acontecimientos de Dios que había hecho entre ellos en diferentes lugares. Y aquí vemos realmente una función muy importante para ellos y para nosotros. Y eso cuando obreros, que sean cuando salen para hacer un ministerio y cuando vuelven, pues la iglesia tiene que estar ahí preparado para recibirles, para escuchar no solamente de las victorias, sino también quizás de contratiempos, de dificultades que han tenido y de ministrarles y así de orar por ellos. Es un principio, un principio para nosotros también. Y luego vemos en versículos 32 a 37, pues vemos en otra ocasión, pues una narrativa de cómo la iglesia primitiva vivía. Ahora sabemos
Y solamente esperemos hasta el próximo capítulo 5, luego veremos el viernes de que la iglesia no era exenta de problemas. Vamos a ver que tuvieron un gran problema, pero ahí llegaremos. Pero escuchemos esos versículos que nos describen la sencillez de los creyentes, cómo vivían juntos, cómo con alegría compartieron su vida, ¿no? Y recordemos que muchos historiadores dicen que una de las razones que la iglesia primitiva creció tan rápidamente y que creció en plan exponencial, de multiplicación, no de adición, sino de multiplicación, fue por el gozo de los creyentes. La gente de afuera se maravillaba, vieron cómo vivían, cómo se amaban, cómo compartían libremente sus vidas, sus bienes, sus posesiones, y fueron atraídos a eso. ¿Eh? Y lo mismo sigue hoy en día también, sí, para los creyentes. Vamos a leer versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Wow. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Recordemos que muchos se puede asumir que muchos de los miembros de la nueva iglesia, pues no eran de Jerusalén, habían ido a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés y ahí escucharon el Evangelio y decidieron quedarse porque habían encontrado pues una nueva vida, una nueva forma de vivir y se puede, si la iglesia en aquel entonces ya en capítulo 4 tenía quizás 9, 10, 11 mil, pues igual, pues unos cuantos de ellos, quizás la mitad o muchos, no eran de Jerusalén, eran de otras partes. Entonces la iglesia estaban haciendo provisiones para ellos y así para compartir lo que tenían. Sabíamos que igual muchos se estaban quedando alojados en la casa de los creyentes, porque ahí tenían sus reuniones, comieron juntos y así. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Una vez más, vemos esto un elemento común entre las predicaciones de ellos y también que debe ser entre las nuestras también. O sea, con referencia a la resurrección de Jesucristo, que dice aquí, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Wow. Nos encantaría estar entre ellos para palpar, para ver, para estar con ellos, para sentir, ¿no? Porque la vida que ellos tenían era como el COVID, ¿no? Contagioso. Y contagioso que se divulgó por todo Jerusalén. Y luego vemos más tarde por Samaria, Judea y hasta los últimos partes de la tierra. 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Wow. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Fantástico, llegamos al final de este capítulo. Bernabé luego es un protagonista muy importante en otras partes del libro de Hechos, que fue el que le presentó a Pablo después de su conversión a los creyentes en Jerusalén, que todo el mundo tenía miedo, porque este famoso Saulo, en aquel entonces Saulo, antes de su conversión, pues tenía miedo, este que ha venido aquí, ojo, no, verme, mira, le conozco, he estado con él, ya no es Saulo, es Pablo, es nueva criatura en Cristo Jesús.
Y pues Bernabé pues era un gran, de verdad era un testimonio verdadero a su nombre, quiere decir hijo de ánimo, de consolación. Él eso ponía en práctico. Vemos en otras ocasiones Bernabé, pues tenía un gran don de animar a los otros, ¿no? Así que, ¿a qué conclusiones llegamos y algunas observaciones y preguntas para nosotros? De que en este breve escenario vemos que la iglesia no es una institución. Jesús nunca era la meta, la idea de una iglesia que sea, que llegase a ser como una institución de la sociedad, no, una familia espiritual que apoya, que ministra, que ama, que respalda. Tantas veces hay los mandatos en el Nuevo Testamento los unos a los otros. Orad los unos a los, amad, cuidad, animad, servid, así, los unos a los otros. Y eso vemos aquí en ese escenario aquí de capítulo 4. ¿Eh? Estaban respaldando, regocijando, celebrando las victorias y luego pues compartiendo entre todos ellos lo que tenían en común. Ujú. No sé si Digo, tienes algo, sí, Mara. pues a lo mejor alguna cosilla. Sí, sí, Bueno, a ver, venimos por acá, pues si no, no sí. parece. Yo creo que cuando pensamos y vemos todas esas características, pensamos imposible que podamos ser así personalmente y como iglesia. Pero no nos olvidemos de la parte principal que es que ellos no estaban ahí solos, ¿no? El Espíritu Santo le estaba dando poder para hacer lo que hacían. Porque de verdad lo miro, digo, yo no soy así y no podría hacer todo esto. Yo no podría saltar de alegría, estar contenta como Mm, estaban ellos y atraían la gente por su alegría. Yo no puedo, no soy tan generosa como podría ser. Y hay muchas oportunidades que me lo pierdo de ser generoso o yo no siempre ayudo a los que están necesitados, pero cuando vemos que cuando el Espíritu Santo nos ayuda, podemos ser todo esto. Entonces, yo creo que la Iglesia de Cristo sí que puede ser como una comunidad llena del Espíritu Santo y con su ayuda podemos llegar a ser generosos, ayudar a los necesitados y tener nuestra vida llena de alegría. Yo creo que esto es lo que hace falta en este momento en que estamos viviendo, que nosotros, que los que seguimos a Cristo, tenemos la gran responsabilidad de traer esta alegría, este gozo a la vida de la gente y especialmente estar mirando por oportunidades de ayudar a los necesitados, que habrá muchos necesitados, ya hay y van posiblemente a aumentar. Y entonces nosotros no podemos ser ahí isolarnos del mundo porque seguimos a Cristo. No, estamos en el mundo y debemos de mirar alrededor cuáles son las necesidades de este mundo en que estamos viviendo ahora. Es nuestra responsabilidad hablar y compartir Cristo con nuestra generación. Nadie más va a hacer con ellos. Los que viven al mismo tiempo que nosotros somos los responsables por ellos. Y nada, esto yo pensaba que es muy difícil que pudieran ser y hacer todas esas cosas, pero ellos contaban con el propio Dios en la forma del Espíritu Santo para ayudarles. Y cuando Él está con nosotros, ha sido mi experiencia, cosas que yo no sentía capacidad de hacer, pude hacer porque Él actúa en nosotros. Es algo que hay que probar y ver cómo es. Porque yo puedo decir un vino o un refresco es muy sabroso, pero hasta que tú lo pruebes no sabrás de primera mano. Y es la misma cosa con tener a Cristo en tu corazón y estar lleno del Espíritu Santo. Hasta que tú lo hagas personalmente de tu propia voluntad, pues no lo vas a probar, pero es posible. el Salmo 34:8 dice, probad y ved que el Señor es bueno, Sí. ¿no? Yo podría estar aquí comiendo pues una manzana pero si te pregunto que si esta manzana es dulce o amarga, pues no sabes, ¿no? Porque, oye, no tienes la idea, ¿no? De,
Entonces, y sabemos bueno, lo que uno tendría que hacer para saber si es dulce o amargo es, ¿cómo? Pues morderla, Y experimentarlo, probarla. probarla, Ujú. ¿no? Así es lo mismo y mucho más con Dios, ¿no? Él existe, ¿sí? Y Él es amoroso Ujú. y es probar y ver que Dios es bueno, ¿no? Ujú. Y la vida, y bien lo sabemos, una confirmación en estos 2 meses, 3 meses de confinamiento, de que, pues sí, Jesús dijo en Juan 16, 33, en este mundo tendréis aflicción, Ujú. pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y no tenemos una explicación como por qué esto ha sucedido, como otras Sí. epidemias, otros contratiempos, otras cosas. Sabemos que Dios está en el trono Ujú. y Él está en ese tiempo con nosotros, con nosotros. Emmanuel, que decía el nombre, que decía Dios con nosotros, ¿no? Ujú. Pues vamos así a terminar. Gracias por acompañarnos en esta tarde y pues Dios mediante nos veremos también el viernes, empezando pues con capítulo 5 Ujú. y vemos que empezando que la iglesia primitiva con todo, o sea, tampoco era perfecta, ni las nuestras tampoco son perfectas, porque somos pecadores, somos imperfectos y ya vamos a ver lo que sucedió y los resultados de eso, ¿no? Pues nada, vamos a orar para terminar y pues esperamos que tengáis una buena semana. Disfrutando de las salidas que nos dan para ejercicio y otras cosas y así, ¿no? Vamos a orar. Padre, gracias por el ejemplo de tu iglesia aquí en Hechos capítulo 4. Ah, nos emocionamos al leer esas palabras de saber que realmente esas cosas sucedieron y que de la manera que se impactó el mundo por medio de la sencilla obediencia y gozo de tu pueblo. Y nuestra oración, Señor, es que tu iglesia de hoy en día también puede hacer esto. Puede volver a las escrituras, puede volver al ejemplo, puede ser dirigido por tu Espíritu Santo, puede estar lleno de tu Espíritu Santo, oh Dios. Um, Te pido que nos cuides en el resto de esta semana y por los seres queridos nuestros y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias y nos veremos el viernes.